Un domingo como hoy tuvo lugar un acontecimiento de gracia que nuestro Señor Jesucristo había prometido a los suyos, es decir, a nosotros. Había dicho, les conviene que yo me vaya porque les enviaré al Espíritu de Dios. Y así fue. Aquel domingo de Pentecostés, reunidos en el cenáculo, los apóstoles con la Virgen María, el Espíritu Santo los llenó de dones y de gracias. Y ese día nació la Iglesia, pues de allí salieron los apóstoles a anunciar el Evangelio por todo el mundo. Hoy, domingo de Pentecostés, recordaremos este acontecimiento y explicaremos también su alto sentido, así que le conviene quedarse con nosotros. Qué día tan dichoso es hoy, domingo de Pentecostés, y de eso hablaremos en este día. Recibo con afecto para ello a Adolfo Ruiz Guzmán. Él es laico, es también liturgista, es maestro de celebraciones litúrgicas y es un invitado frecuente a este programa que cuando necesitamos que el rating suba, pues lo busco y lo traigo. ¿O no, Adolfo? Hombre, eres demasiado generoso. Muchas gracias, como siempre, por la invitación, querido Roberto, a ti y a todo el equipo que siempre me reciben tan amablemente. Gracias. Feliz domingo de Pentecostés. Feliz domingo de Pentecostés, y hoy es un día de alegría y también es un día de felicitarnos también los unos a los otros, de todos los que somos parte, de que todos los que somos miembros de esta Iglesia Católica, porque hoy es el día donde gracias a esa misión que se les encomendó a los apóstoles y gracias a ese Espíritu Santo, pues es que hoy tenemos iglesia. Sí, ese día nació la Iglesia, cierto. Hay quien dice que nació en la cruz, pero todavía no salían a predicar, entonces pues la función de la Iglesia es predicar. La Iglesia nace en Pentecostés, ¿no? Sí, aunque ya habíamos visto que ya los habían enviado dentro de, ¿te acuerdas que había un pasaje donde los había enviado? De dos en dos, y que sin dinero, sin maletas, sin viáticos, sin sí, nada. justo, ¿no? Y donde empezaban a ver esos prodigios, pero todavía faltaba la plenitud del Espíritu Santo, porque ellos mismos todavía no tenían la certeza, o más bien no tenían la fe de lo que estaban predicando. O sea, sí hablaban del testimonio de Jesús, pero todavía no creían en los milagros que hacían y todo eso porque era al final en el nombre del Señor. Pero ya es con Pentecostés en la plenitud del Espíritu Santo, que era lo que faltaba. Sí, además les faltaba conocer lo mejor, que es la cruz, la pasión, la muerte y la resurrección. Entonces iban a predicar a un Jesucristo parcial. Sí, justo. Todo eso que no habían entendido, todo aquello que no habían comprendido, Adolfo, en el acontecimiento de Pentecostés, por las gracias que el Espíritu Santo les da, conocen y comprenden todo. Claro, o sea, obviamente dentro de lo que nos permite nuestro entendimiento humano, pero no solamente el entendimiento, sino que ellos tuvieron la fortaleza para ir a la misión que se les iba a encomendar, porque tú lo decías hace rato, cuando cuando los apóstoles, los discípulos vieron a Jesús crucificado, pues corrieron, porque nadie se nos presenta tan sencillo ese proyecto de la cruz, y sobre todo en ese contexto en el que estaban viviendo, donde al final la cruz era señal de ignominia. Y todavía faltaba que pudieran entender que por el contrario, que era una señal de victoria y era una señal definitiva para que el Señor pudiera vencer al mal. ¿Tú crees que hoy el Espíritu Santo nos dé un don, uno a ti y uno a mí? Pues te lo pedimos, Señor, al menos uno, pero sí, o sea, cada uno, y hasta lo dice San Pablo, ¿no? En su carta, donde dice, todos los dones son distintos y se los van dando a diferentes personas, porque a mí, cuando habrá que regresé a dar clases, les insisto mucho a mis alumnos que Dios ha dado una palabra, y eso desde el punto de vista teológico lo podemos ver en el inicio del Evangelio de Juan, que al inicio era la palabra, ¿no? Pero Dios quiere a través de nosotros que se pronuncie una palabra que solamente nosotros somos capaces de poder pronunciar para poder traer algo al mundo. Y en este sentido, cuando hablamos de los dones, lo mismo deben de ser, o sea, los dones no son para nosotros, no son dones egoístas, sino son dones para que den fruto hacia los demás. Si nosotros, como la parábola de los talentos, escondemos estos dones, pues va a ser un desperdicio. Y ahí lo mismo lo dice después la parábola, donde dice que aquellos que sí los invirtieron, diría en términos bancarios, les dio un rendimiento y lo pudieron poner al servicio de los demás y floreció. Pero si te apanicaste, si te dio miedo, si preferiste mantenerlo para ti, qué desperdicio. Sabes, me decía un misionero del Espíritu Santo que ya está con el Señor, el padre Rafael López López. Me dice, oye, Bob,
Tú sabías que hay personas a las que el Espíritu Santo les ha dado dones y ni siquiera ellos lo saben. O sea, porque como dices, es para beneficio de los demás, no para beneficio de uno mismo. Sí. Y hay gente que tiene el don y lo está usando y no se ha enterado. Ahorita siguiendo con lo que arrancabas el programa, justo esta es la parte de Pentecostés, el hecho de que seas consciente que tienes ese don de servicio. ¿Dónde sería el mejor lugar del mundo para celebrar este día? En la iglesia, con la comunidad, en compañía de todos nuestros compañeros feligreses. Y ves que nosotros tenemos, en México se ha perdido eso del misterio de la acogida, el ministerio de acogida, para que nosotros entre todos nos diéramos la bienvenida, porque al final somos feligreses de una misma parroquia, somos compañeros de una misma parroquia, somos compañeros de banca. Incluso ves que ya de ordinario, cuando diríamos te marchantas en una parroquia, pues ya hasta Sí. te sientas en el mismo lugar, y luego no te das cuenta que al final pues somos hermanos en Jesucristo y estamos celebrando juntos el misterio. Hoy sería un muy buen momento eso, tener un espacio de oración y agradecer al Señor los dones que hemos recibido y que nos permita, por la gracia del Espíritu Santo, que uno de los dones es la sabiduría, poder saber cuál es ese don que Dios me ha puesto en mí a través del Espíritu Santo y que tiene que ser para servicio de mis hermanos. ¿A poco tú llegas a misa y dices, este ya se sentó en mi banca? Sí, pues casi, ¿Sí? casi. No, porque pues a mí me toca la fortuna de servir en el altar, ¿no? Ándale. ¿En la Esperanza de María? No, ya estoy en la Santa Cruz del Pedregal. ¿A qué hora? A las 11:30. Ahí Ya me habías estamos. dicho. Oye, el otro día me fui a confesar a la Santa Cruz del Pedregal. 1 hora de pie. Pero ahora en la filita de pie. Sí, bueno, pero es que son bueno. todas las cosas, las adaptaciones que vamos haciendo con la pandemia. Pero me tocó un muy buen sacerdote que me dijo, se me hace que estás siendo muy duro contigo. Entonces ya me estoy relajando. Ah, bueno, Vamos a ver cuál es el relato de Pentecostés, Adolfo, ¿no? Tal cual lo encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se narra este acontecimiento? Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de vino. Esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura con respecto a ese acontecimiento que ocurrió hace 2000 años, querido amigo. Y sabes que lo más padre, que todavía se sigue actualizando, que hoy es un muy buen momento para hacer ese memorial, y empleo la palabra memorial, porque lo estamos actualizando, lo volvemos a hacer nuestro, porque el Espíritu Santo sigue vive en nosotros. Y fíjate, una de las cosas todavía más padres que me permite la expresión del Espíritu Santo, que eso hace que a través de ese influjo hoy la iglesia sea algo más que un templo, sino que sea algo vivo, algo que sigue creciendo, algo que está llamado a la plenitud y que está llamado a ser todavía más y a trascender. Fíjate que no hay una institución en la historia de la humanidad que haya durado 2000 años, constante e ininterrumpidamente, No, y con una además, luna sucesoria ininterrumpida. Sí, solo la iglesia. Esto habla
del Espíritu de Dios en ella. Claro, porque no se puede entender a la Iglesia Católica sin el Espíritu Santo, que lo vivifica, que está constantemente en nosotros, que sigue sembrando, que sigue inspirando y que sigue guiando a la Iglesia para donde ella lo quiere, más bien Él lo quiere, ¿no? Que en ocasiones a lo mejor nos ha costado trabajo entender qué es lo que nos está llevando el Espíritu Santo, pero al final esa es otra de las pruebas importantísimas, porque una de las cosas que nos perfecciona el Espíritu Santo también es en la fortaleza de la fe y empezar a tener una fe madura, porque luego nos quedamos con la fe infantil que recibimos en el bautizo, y no me refiero porque no es que seamos conscientes de ello, porque ni nos preguntaron, ¿no? Gracias a Dios, pero ahí se empieza a depositar esa semilla. El Papa Benedicto, que lo recordamos siempre con mucho gusto, pues decía una frase que me gusta mucho. ¿Qué dice? El Espíritu Santo nos lleva a las alturas de Dios, pero además nos dice una cosa, podemos experimentar la semilla de vida que da Dios en nosotros. Y esa semilla, pues, ¿qué está destinada a dar? A crecer, a multiplicar. Y eso es lo que nosotros deberíamos de sentirnos hoy orgullosos de esa parte, de ese sentido de pertenencia, de estar en la Iglesia Católica, de tener la gracia del bautismo, de la confirmación, de ir madurando nuestra fe, porque podemos tener la certeza que vamos hacia el camino que Dios nos ha inspirado en nosotros y que esa semilla está destinada a dar más. Fruto. O sea, una semilla que llegue a ser fruto. Pero hay semillas que se quedan en semillas y ya. No, ya lo escuchamos también en la parábola de aquel que va tirando, siempre se me olvida cómo se llama la parábola, pero de aquel agricultor que va depositando la semilla en diferentes lados. La de la semilla en el campo pedregoso, pues que por más que quiso salir, pues lo ahogó lo externo, lo ahogó todo aquello que no nos sirve y que no nos funciona para crecer, y más en esta semilla de Dios, o que cae en terreno árido y no va a florecer. Y ahí es donde vemos todos estos elementos de personas que no son capaces de poder encontrar al Espíritu Santo en su vida. Y cosa curiosa, una de las cosas que también da el Espíritu Santo es la alegría. Entonces, pues no vas a poder encontrar ni el sentido ni la alegría en tu vida. Pero cuando es una tierra buena, cuando es una tierra que cae en un corazón adecuado, que está deseoso de atender lo que te pide el Señor, que está deseoso con una conciencia recta de acercarse al Señor, vas a encontrar el camino de la felicidad y hacia la plenitud. He visto, querido amigo, sobre todo en grupos carismáticos, que hay quienes piensan, consideran o desean que un día como hoy el Espíritu Santo les dé dones y gracias. ¿Qué tanto es posible eso? Voy a hacer una pausa, regreso, dejo la pregunta aquí, ¿qué nos dices al respecto? Y supongo esto debe ser de mucho interés para nuestro público, ¿no? Y también le diré cuál es el mejor lugar del mundo para celebrar un día como hoy. Volvemos después de esto con más. Desde 1906, el troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. Roberto O'Farrill y El Pulso de la Fe ya están en Fanflix. Disfruta de todos los episodios de este maravilloso programa, además de las conferencias de Roberto O'Farrill, Vidas de Santos con Marisa O'Farrill y cientos de contenidos más. En Fanflix podrás verlos cuando quieras, las veces que quieras y a la hora que lo prefieras. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual.
Queridos amigos, vámonos juntos a la Tierra Santa y caminemos juntos los lugares que Jesús recorrió. En Belén, la Basílica de la Natividad, donde nació el niño Jesús. En Jerusalén, la Basílica del Santo Sepulcro, donde el Señor murió y donde resucitó. Además, estaremos en Nazaret, en Caná, recorreremos Galilea, iremos al Monte Carmelo, estaremos en el Monte de los Olivos, en Qumran y en tantos lugares que el Señor recorrió, a ver si no nos lo encontramos en el camino a Emaús. Y después vámonos a Roma, que estemos en la audiencia con el Papa, de ahí a Asís, después a Siena, a Florencia, la tierra de los Medici, y luego a Venecia, la hermosa ciudad que en su catedral contiene los restos del evangelista San Marcos. Saldremos el 2 de septiembre y estaremos juntos 2 semanas. Acompáñeme. Vámonos juntos a Tierra Santa y a estos lugares de Italia.